Hola, espero que hayan estado dando seguimiento a los videos, porque ahora en sesión 3 y ya a partir de la sesión 2 hemos entrado al tema 2 del módulo, que es el diseño de la investigación con enfoque cuantitativo. Lo que voy a hacer en esta sesión es buscar ajustar el planteamiento inicial que ustedes debieron empezar a desarrollar desde sesión anterior. Voy explicando con mayor detalle. Ajustando el planteamiento inicial, recordemos que de la sesión 2 nosotros habíamos hablado del proceso de investigación, que es donde empieza el diseño, eligiendo el tema de investigación. Indicaba que para este tema ustedes deberían hacer una revisión inicial somera, bastante por encima, para saber de qué trata el tema que ustedes elijan. Luego plantear el problema, que este problema, por practicidad, se lo debe plantear como una pregunta de investigación. A la pregunta de investigación deberán dar una respuesta tentativa, que es la hipótesis, verificar con qué datos se dispone o si es que se deben levantar los datos. Esta será la fuente, que pueden ser de fuente primaria o fuente secundaria. Ahí pongo un asterisco porque tengo una sesión exclusiva para ver todo el tema de datos, diferenciar entre datos de fuente primaria, datos de fuente secundaria, el relevamiento de información y todo lo demás. Por ahora, solamente saber que la pregunta de investigación, si bien se plantea una hipótesis, esta debe responderse con datos. Y finalmente la justificación, que es parte de la tarea que deberían haber realizado en sesión 2. Ahora, para ajustar el planteamiento inicial, vamos a realizar dos pasos. El primer paso, prácticamente lógico, es que de cada uno de lo que hizo en sesión 2 debe ajustar su planteamiento inicial con las pautas que iré dando en esta presentación. El paso 2 es hacer una revisión entre pares, o lo que se conoce como el peer review. A eso nos lleva nuestra tercera actividad, que le explico a continuación. Por favor, si tienen cualquier consulta, envíenmela mediante correo. Pero trataré de explicar lo más claro posible. La actividad 3 consiste en corregir el planteamiento inicial con los apuntes de esta presentación, de esta sesión 3, y enviarlo a un compañero del módulo. En la plataforma virtual, ustedes tienen el listado de los participantes de este módulo y sus correos electrónicos. Entonces deben enviar el documento, y para tener constancia de que están enviando ese documento a cualquiera de los compañeros del módulo, lo hacen con copia a mi persona. Lo que puede ocurrir es que el compañero acepte, puede coincidir que hayan más de 2 personas asignadas al mismo correo, entonces solamente es corregir entre ustedes. El compañero que envíe su planteamiento inicial ajustado deberá realizar una crítica sobre este planteamiento respondiendo a las siguientes preguntas. 1. Deberá decir si el planteamiento que ustedes han enviado se entiende el tema. 2. Si el problema está planteado correctamente. 3. Si su justificación está bien fundamentada. Una vez realicen la crítica, me remiten el apunte al correo, a mi correo, ludvintorres@hotmail.com. Entiendo que podrían existir muchas razones por las que esta actividad vaya a fracasar. Posiblemente solamente hagan el envío y luego no tengan respuesta. No importa. Por eso es que entre paréntesis les pongo que esta actividad tiene puntos adicionales por completar la actividad. ¿Qué se refiere a completar la actividad?
los dos componentes. Primero, que ustedes envíen su documento ajustado. Y dos, que reciban la crítica y yo reciba el documento con la crítica. Bueno, entonces doy las pautas. Aquí solamente algunos apuntes que relacionan el apunte de sesión 1. Algunas características de la investigación científica. Sobre estas características yo voy desarrollando mucho más en las sesiones siguientes. Pero voy apuntando. El objetivo de la investigación científica es realizar inferencia. Uno de los objetivos, tal vez el primordial. Sea esta inferencia de manera descriptiva, describir el fenómeno y buscar explicarlo. Todo ello en base a datos, en base a evidencia empírica. El fin último, que es bastante complejo de lograr, será buscar inferencia causal. Yo, a lo largo de las sesiones, buscaré idealmente lograr este objetivo de lograr inferencia causal, que es muy difícil y debe cumplir una serie de requisitos. Pero veamos cómo se van logrando estos requisitos. ¿Qué debo entender por inferencia? En términos simples, es tener un fenómeno A, conectarlo a un fenómeno B y lograr deducir un fenómeno C. Explicaré esto con mucho más detalle al momento de hablar más sobre lo que es inferencia. Pero la analogía es la inducción, el pasar de observaciones particulares a una conclusión general, es un tipo de inferencia. Otra característica de la investigación científica, que ya lo he hablado en sesión 1, que sus procedimientos deben ser públicos y replicables. No puede ser una caja negra donde solamente el investigador sepa qué es lo que ha ocurrido. Estos procedimientos deben ser replicables, transparentes por cualquier otro investigador que no sea el autor original. La tercera característica que señalo de la investigación científica es que su conclusión inicialmente debe ser incierta. La inferencia es un proceso imperfecto, contiene alto grado de incertidumbre. Por tanto, bajo el enfoque cuantitativo, los resultados convencionalmente se expresan como una probabilidad, una posibilidad, una característica que puede ser incierta. Una cuarta característica de la investigación científica es que su fortaleza está en el método. La unidad de toda investigación no es su material, sino su método. No es cuántos datos se haya logrado, no es una teoría extremadamente rebuscada, no es una revisión bibliográfica ampulosa, es el método. Voy a enseñarles a juzgar una investigación científica por el método empleado. ¿Cómo se ha respondido a la pregunta de investigación? Este es un punto muy importante que también desarrollaré con mayor amplitud en adelante. Como la investigación científica es una aproximación a la realidad, esta aproximación se da mediante la modelación de fenómenos. Entonces la pregunta es, ¿qué es un modelo? ¿Qué debería entender por un modelo? Una modelización exitosa depende de la capacidad del investigador de simplificar la realidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, un modelo es una simplificación de la realidad. Es llevar la escala o la realidad a una escala que sea maniobrable, que simplifique los detalles, que yo pueda, en una especie de laboratorio mental, poder adentrarme en el fenómeno social que deseo investigar. La simplificación de la realidad
dependerá de explicar resultados. COMS son resultados de interés que están asociados a variables explicativas y estas deben relacionarse en forma coherente. Es otro punto que explicaré con más detalle al momento de conceptualizar las variables y ver cómo se relacionan para modelizar el fenómeno. Todo modelo presenta limitaciones. Debe presentar limitaciones, por lo que decíamos que es una abstracción de la realidad. Algunos criterios o consejos para ajustar el problema. El problema debe expresarse como una relación entre dos o más variables. No puede darse una formulación de la pregunta de investigación o el problema de investigación como una relación univariante. Debe expresarse como una relación entre al menos un par de variables o más. Debe permitir expresarse como una pregunta clara y sin ambigüedades, lo que ya hemos dicho en sesión 1. Debe dar la posibilidad de realizar una contrastación empírica, es decir, que pueda responderse con datos. Aquí les pongo el ejemplo de algunas formulaciones de una pregunta de investigación bajo enfoque cuantitativo. ¿Qué efecto tiene como relación de dos variables x sobre y? ¿En qué condiciones x y y se dan? ¿Cuál es la probabilidad de que x dado? ¿Cómo se relaciona x y y? Relacionen al menos un par de variables formulando su pregunta de investigación. Para acotar la pregunta de investigación, deben considerar que ésta sea lo más específica posible, dando límites temporales y espaciales del estudio. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de las relaciones extramatrimoniales en la sesión 1, deberé decir cuáles son los determinantes de las relaciones extramatrimoniales en el periodo 2010-2015 para la ciudad de La Paz. Vean que ya está acotado temporal y espacialmente. Establecer un perfil, sea implícito o explícito, en la pregunta de las unidades observacionales. Es decir, sobre quién se va a estudiar el fenómeno. Personas, estudiantes, docentes, hogares, universidades, países, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. En el ejemplo de las relaciones extramatrimoniales, me estoy refiriendo a personas, me estoy refiriendo a parejas, me estoy refiriendo a la sociedad boliviana, me estoy refiriendo a las sociedades latinoamericanas, comparación entre países latinoamericanos, países del mundo. Debo explicitar o mantenerlo implícito la unidad observacional en la cual quiero analizar el fenómeno. Por favor, con estos apuntes, revisen su planteamiento inicial de las preguntas que ustedes habrían formulado. Luego de formular la pregunta, verificar algunos criterios más. Por ejemplo, si hacen una pregunta de investigación, no debo conocer anticipadamente la respuesta. Debe dar pie a realizar la investigación. Debe poder responderse con evidencia empírica, con datos observables, variables mesurables, cuantificables, que se expresen en un número, que se expresen en una cuantía, que se expresen en un indicador. Por favor, con estos apuntes, revisen su identificación de las variables que están analizando en su pregunta de investigación. Recordar lo que decía hace un momentito. Su pregunta de investigación debe relacionar al menos un par de variables. Sobre la justificación. La justificación debe exponer las principales razones del por qué desarrollar la investigación. Debe responder a si resuelve un problema que sea de interés, ahí hablamos un poco de la pertinencia, si tal vez está planteando construir una nueva teoría,
Posiblemente si es un problema que afecte a la sociedad, tenga relevancia social. Entonces, recordar que el problema era ¿qué? ¿Qué quiero estudiar? Y la justificación es responder al para qué o por qué estoy realizando esta investigación. Por favor, con estos apuntes, revisar la justificación de su investigación. Hasta ahí va el apunte de la sesión 3. Estaré